Bien, pues un saludo a todos y a todas. Vamos a empezar a explicar un poco cómo sería la citación con normativa APA, ¿vale? Bueno, recuerdo, las citas APA, normativas APA, se refieren siempre a un documento de estilo, manual de estilo. Igual que está el APA, que es la que refrenda ese manual de estilo, es la American Psychology Association, que se utiliza mucho en el contexto de las ciencias sociales. Existen también otros tipos de manuales de estilo que también podemos utilizar nosotros cuando tenemos que hacer divulgación científica o presentación de datos académicos, comunicación de datos académicos. A vuestra disposición, parte de las imágenes que yo estoy tomando de aquí no son mías, sino que están cogidas de otros documentos que ya están elaborados, de instrucciones y de materiales que os pondré a vuestra disposición y que lo tenéis, por ejemplo, en este documento que os pongo, que se llama Guía de Normas APA, séptima edición, etcétera, etcétera, y también en estos dos enlaces donde os podéis descargar el PDF o podéis acceder a la página web original donde se han generado este tipo de material que es de consulta o de ayuda a las personas que requieran sobre el tema de APA séptima edición, ¿vale? Bueno, el estilo APA son normas de redacción y presentación de trabajos de investigación desarrollados por la American Psychology Association para la publicación de artículos en las revistas de esta organización. Es evidente que ha trascendido y no solamente se utiliza para las revistas de la organización, sino que se utiliza, ya dicho, en el conjunto de las ciencias sociales y denominadas ciencias del comportamiento, ¿vale? Este estilo se desarrolla en un manual de publicaciones de esa American Psychological Association, en el que se explica desde la estructura y el contenido que debe tener un trabajo, cómo escribir con claridad y precisión, o incluso el formato y estilo que debe tener un texto. O sea, absolutamente todos los detalles, por eso se llaman manuales de estilo, ¿vale? Ese manual, pues, dedica aparte 2 capítulos a la citación de la fuente y a los ejemplos de la referencia, que son lo que nosotros vamos a trabajar en la exposición que estamos haciendo, ¿vale? Primera cuestión, muy importante. Una cosa es la bibliografía y otra cosa son las citas, ¿vale? Una cosa es como yo fundamento algo que yo he tomado de alguien que he leído, ya sea textualmente o parafraseado, no textual, ¿vale? Y otra cosa diferente es cómo yo pongo ese documento en una referencia bibliográfica o en un apartado bibliográfico, ¿vale? Las citas son, según el diccionario de la RAE, la mención de palabras dichas o escritas por alguien con las que se intenta dar autoridad o justificar lo que se está diciendo, para que nos entendamos, ¿vale? Oye, Evaristo, ¿es importante cuando nosotros expresamos una idea académicamente citar a otro o es mejor que sea algo nuestro, que nosotros lo contemos y que sea de innovación? Hombre, siempre en el mundo académico y científico, a más fundamentes un argumento, más sólido es un argumento. No sé si me estoy explicando. Es decir, si vosotros queréis hablar de algo, de yo que sé, de psicología evolutiva, y en vez de decir, yo creo que los niños de entre tal edad y tal edad tienen tal fenómeno, en vez de decirlo así, tú dices, según Piaget, o según tal informe, o según tal estudio, según tal escuela, o según las investigaciones de fulanito, citanito, menganito en tal país, ¿se va entendiendo? Parece ser que tal fenómeno se produce. Claro, no es lo mismo decir eso a decir yo creo, a mí me parece, o yo he visto en algún momento que se produce ese fenómeno. Si para ti contradecirte, ese argumento que tú estás diciendo, esa definición o ese concepto, tendrían que contradecir lo que he publicado anteriormente que tú estás citando. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? No. Técnicamente, tú estás diciendo tu opinión, tú estás argumentándote académicamente lo que tú quieras, ¿vale? Esto es muy importante, pero lo están fundamentando y dándole solidez de manera que sea muy difícil cuestionar o tumbar. O para cuestionarlo o tumbarlo se tendrían que buscar citas o argumentos alternativos que destruyesen, combatiesen o corrigiesen eso que tú estás utilizando, ¿vale? Y ya entraríamos en dialéctica académica. En el mundo académico, las citas han de ofrecer la adecuada información sobre el autor, la obra y la página para ofrecer al lector la posibilidad de verificarla y remiten evidentemente al lector la referencia completa al final del documento. Hay distintas formas de utilizarla, ahora lo vamos a ver. Pero ¿por qué hacemos eso? Porque si yo estoy viendo que un autor precisamente está hablando de lo importante que yo que sé para el trabajo social, tener en cuenta la opinión de los menores de más de 12 años en un proceso judicial, ¿vale? Y yo lo estoy viendo y yo quiero profundizar, como me han dado la referencia, me han dado la cita, me han dado la ley o la norma, yo puedo en esa referencia acudir a las fuentes originales y yo me puedo documentar, puedo ampliar, vais viendo. Es un proceso por el cual cuando nosotros académicamente fundamentamos, nos expresamos, abrimos también las puertas a que la gente que venga detrás y nos lea
pueda seguir los mismos argumentos y pueda también seguir la misma idea de manera mucho más profunda. Por eso es tan importante. Bueno, hay distintas formas de utilizar las obras de otros autores. Uno de ellos es las citas que pueden ser textuales o no textuales. Las citas textuales hay que mencionar siempre, siempre, siempre nombre del autor, año de la publicación de la materia de referencia y, como es textual, la página de donde obtenemos de ese documento lo que sea que estemos obteniendo. Puede ser una imagen, una gráfica, una tabla o una frase o un concepto. ¿Se va entendiendo? Esto es muy importante. A su vez, pueden ser esas citas, sean textuales o no, pueden ser cortas y largas. ¿Qué es corto o largo? 40 palabras. En APA, Ya hemos dicho que puede haber muchos otros sistemas de citación. Si utilizamos APA, jugamos con 40 palabras, ¿vale? Si las citas no son textuales, se llama, o lo denominamos, parafraseo o citas no literales o no textuales. También lo podéis encontrar así. Es decir, lo que no es textual es parafraseo o no literal, ¿vale? La podemos utilizar también. Además, en todos los casos se pueden poner el énfasis en el autor, en el texto, en función de lo que queramos destacar. Ahora lo vamos a ver en ejemplo, ¿vale? O sea, nosotros podemos coger, si sabemos que de una cita mínimo va a haber dos cosas, que es el autor o autores, si hay más de uno, y el año de la publicación. Eso siempre va a estar en el texto. Si es textual, tres cosas, el autor, el año y la página o páginas de donde se obtiene, ¿vale? Pero yo esos tres elementos los puedo combinar como yo quiera. Los puedo poner juntos dentro de un paréntesis o los puedo sacar del paréntesis y utilizarlos dentro del texto que yo estoy haciendo, ¿vale? Vamos viendo más cosas. Citas textuales o literales que nosotros podamos utilizar. Bueno, se recogen palabras literales tal cual del autor. Esto es muy importante. Si esto no lo estoy diciendo yo, esta afirmación es tal cual recogido de otro documento y me lo traigo aquí, ¿vale? Pueden ser, hemos dicho, citas cortas, cuando se producen menos de 40 palabras en el texto citado. En este caso se añade el fragmento del texto citado entre comillas y se añade la cita del autor, año y página, ¿vale? Porque es textual. Repito, citas de menos de 40 palabras, nosotros utilizamos el entrecomillado. Evaristo, ¿puedo poner cursiva? ¿Puedo poner mayúscula? ¿Puedo poner negrita? ¿Lo puedo subrayar? En APA no. Nunca. Jamás. En derecho, por ejemplo, sí se utilizan ese tipo de estilo, ¿vale? En ciencias sociales, APA, nunca, nunca, ni cursiva, ni mayúscula todo, ni negrita, ni subrayado, eso podemos utilizarlo en un título, ¿vale? Y con cuidado. Pero en el texto que nosotros estamos desarrollando, solamente vamos a meter, ¿vale? Entre comillas. ¿Qué significa entre comillas en APA? Que la cita que viene ahí, que vendrán tres cosas, autor, año, página, la ha dicho otra persona. Yo se lo traigo al lector, ¿vale? Oye, Barito, si yo quiero enfatizar una frase, un concepto, pero no es una cita, ¿lo puedo poner entre comillas? No, no lo puedo poner entre comillas, porque en APA, entre comillas, significa que al lado tiene que haber una referencia de una cita textual. ¿Se ha entendido o no? ¿Cómo enfatizo un concepto que yo quiera poner o algo? Pues utilizo la comita siempre inglesa, al principio y al final, una comita, ¿vale? Esa es la manera en que se hace técnicamente. ¿Cita textual larga? Pues lo mismo. Cuando se producen 40 palabras más en el texto citado, en este caso no se utilizan las comillas, ¿vale? Ahora veremos algún ejemplo. Si no, lo que hacemos es, cogemos el texto, lo sangramos, ¿sabéis qué es sangrarlo, no? Alinearlo un poquito hacia la derecha, ¿vale? Y le reducimos un punto el tamaño de letra, o 2 puntos, pero que se vea que es un texto más pequeño. ¿Se ha entendido esto? Es una cita textual, larga en APA, ¿vale? De más de 40 palabras. Ahora veremos algunos ejemplos. Citas de menos de 40 palabras, cuando la cita es breve, se inserta en el conjunto del texto, entre comillas, para distinguirla bien. Tras la cita no se pone punto, sino los datos de referencia y después el punto. ¿Se ha entendido esto? Es decir, yo termino una cita, pongo la referencia y después pongo el punto que ha terminado esa frase, ¿vale? Si pones el punto y pones la referencia fuera, no significa que esa referencia esté asociada al texto que tú estás citando, aunque el que lo lea sí lo sabe, pero está mal expresado, ¿vale? Una cita con énfasis en el autor empieza citando el autor como fuente de autoridad o de referencia. Por su parte, en una cita con énfasis en el texto, por la prioridad la tienen las palabras que se citan antes. Estos ejemplos aclaran distintas situaciones para que nos entendamos, ¿vale? Mira, el ejemplo 1 pone: de acuerdo a Sánchez, 1994, el planeta es azul. Fijaros, hay una cita, hay entre comillas, significa que es una cita textual en APA corta. Como es corta, va entre comillas. ¿Y qué tres cosas lleva una cita textual?
el nombre del autor, que siempre es el primer apellido, año de la publicación y la página. Si yo ya he dicho, de acuerdo a Sánchez, ya he dicho el autor, no voy a poner otra vez entre paréntesis, Sánchez 1994, no sé si me explico. Yo ya lo he citado, ya tiene la primera cosa, el autor, ya lo tiene fuera. ¿Qué me falta? El año y la página, la puedo poner así, o la puedo poner unida en el mismo, por ejemplo, en el ejemplo 4, es el mismo ejemplo, Sánchez, y ahora 1, el año y la página. O sea, la idea es que aparezca siempre en los tres elementos. Segundo ejemplo, en 1994 Sánchez ha concluido que el planeta es azul, página 147. Yo nunca, nada, me expresaría con el ejemplo 2, porque en las revistas no lo terminan de ver, ¿vale? Entonces os van a decir que, por favor, aunque esté el año puesto, corrija la forma de enunciar y mejor pongo la primera frase. De acuerdo con Sánchez, planeta azul, y pongo 1994 como cita tal, ¿vale? El ejemplo 2 no se suele utilizar. Ejemplo, de hecho, el planeta es azul, y ahora ponemos toda la cita estándar de APA. Apellido, coma, año, coma, p punto y la página que sea. Si son varias páginas, pp punto y las páginas de que se trate, ¿vale? En plural. El ejemplo 4 ya lo hemos comentado y el ejemplo 5, pues igual, el resultado de Sánchez, 1994, indican que el planeta es azul, página 147. Si os podéis expresar de un montón de maneras, de manera que no cuarte vuestra manera de expresar o de describir o de contar cualquier historia, ¿vale? En este caso estamos utilizando citas donde hay textualidad y por eso siempre tienen que estar esos tres elementos, que es apellido, año, página. Si son más de un autor, pues aparecerán más de un apellido, ¿vale? El uso del parafraseo. ¿Qué es el parafraseo? Pues un tesoro. Es decir, oye, mira, yo tengo una idea que me he leído de este autor en 7 páginas y lo que voy a contar es un resumen. No voy a copiar las 7 páginas, porque ya eso ya es una burrada. Pero puedo coger la idea general y traérmela y la cuento con mis palabras, ¿se entiende? Pero yo quiero decir que eso no es mío, que es que yo lo he cogido de ese estudio, de esa investigación o de estos autores. Entonces lo cito, lo puedo parafrasear, lo puedo decir como yo quiera, ¿vale? El índice, por ejemplo, aquí un ejemplo de parafraseo. El índice de muertes violentas durante el siglo XXI ha aumentado de manera exponencial. No es que lo diga yo, si os dais cuenta, sino que eso está sacado de un texto de Ramírez 1983. Y ese texto de Ramírez 1983, ¿cuál es? Ahí no lo pone. Me iré a la referencia bibliográfica por orden alfabético, encontraré Ramírez 1983, me dirá de qué libro, artículo, web o lo que sea está obtenido. Y yo poder profundizar si lo requiero. ¿Se va entendiendo? Otro ejemplo, según Taleb, 2016, el crash bancario del 18 fue por cuenta de una acumulación de riesgos ocultos y asimétricos, y que los banqueros estaban empeñados en búsqueda de renta, ¿vale? Bueno, pues yo tengo el apellido, tengo el año y pongo el rango de página donde esa idea, este autor o estos autores cuentan eso que yo quiero traer a mi artículo o a mi ponencia o a mi trabajo, ¿vale? Aquí no hay entrecomillado ni nada, simplemente es parafraseo. Fijaros, es parafraseo y estoy poniendo páginas. No en todos los parafraseos necesito obligatoriamente poner páginas. ¿Dónde tengo que poner obligatorio páginas? Cuando son textuales, sean citas largas o sean citas cortas, ¿vale? Más cositas, por ejemplo, citando corporaciones, instituciones o fundaciones como autores. Es muy importante, imaginaros, ejemplo de citas entre paréntesis, Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, y yo pongo entre paréntesis, esta asociación tiene esta sigla, AAAC. ¿Qué significa AAAC? Seguramente que en la referencia bibliográfica no pondré Asociación Americana para el Avance, pondré AAAC, 2000, o entre paréntesis 2014 y haré todas las citas en APA 7. ¿Vais viendo? Le estoy diciendo al lector que esa asociación, primero que se llama así, que esas son sus siglas y que con esa sigla va a encontrar la referencia en la bibliografía. ¿Vale? Lo digo porque nosotros podemos utilizar muchos de muchas entidades y en trabajo social muchísimos más. ¿Vale? Un montón de corporaciones, entidades que tienen siglas. ¿Vale? Según la OMS, que es la OMS, Organización Mundial de la Salud, o si lo quiero poner en inglés, pues pondré las siglas en inglés y el nombre en inglés. ¿Vale? Y le pondré la referencia en inglés. ¿Vale? En cualquier caso, siempre estará, la cita siguiente aparecerá ya como AAC, el año, p punto página, en el caso de que haya textualidad, ¿vale? O literalidad. O también puede ser que lo saquemos fuera. Estéticamente, yo os recomiendo que no hagáis la primera, que queda feísima, ¿vale? Queda mucho mejor que mencionéis la entidad y ya entre paréntesis ponéis la cita. ¿Vale? Ya queda asociada y al lector le es mucho más agradable, más cómodo y visualmente también más atractivo, ¿vale?
Cita secundaria. Evaristo, típica pregunta. Vamos a ver, yo me he leído una cosa en un libro y resulta que ese autor cita a otro. ¿Cómo lo pongo? Hombre, yo siempre digo, ante la duda pon las dos citas, porque en verdad técnicamente está utilizando el conocimiento de los dos autores, aunque uno sea de manera indirecta, ¿vale? Pero APA también lo regula. Es decir, por ejemplo, si lees un trabajo de Sánchez de 2009 en el que se citó a Ayala en 1983 y no pudiste leer el trabajo de Ayala, cite el trabajo de Ayala como la fuente original seguido del trabajo de Sánchez. Solo el trabajo de Sánchez debe aparecer en la lista de referencia, ¿vale? Otras revistas os van a decir que todo autor que se cite tiene necesariamente que aparecer en la lista de referencia. Siempre meterlos todos. ¿Se ha entendido o no? Todos los que citéis en el texto tienen que estar en la lista de referencias. Todas las referencias que haya tienen que tener una cita en el texto, ¿vale? Si no, lo van a echar para atrás. Cita en paréntesis. Ayala 1983 como se citó en Sánchez 2009, es una manera de citarlo. O Ayala 1983 como se citó en Sánchez 2009. O, lo que yo os he dicho, según Ayala 1983 y Sánchez 2009, nos pueden meter las dos, ¿vais viendo o no? Tirirí, tirirí, tiriró. Y meto las dos citas directamente en mi referencia bibliográfica y se ha resuelto, ¿vale? Citas de más de 40, bueno, se considera larga, se escribe en un párrafo aparte, con una sangría, un tamaño de punto menor y sin entrecomillar, que ya sabéis que es una de las características que lo diferencia de la cita corta, a diferencia de esas otras maneras de citar. Por ejemplo, estos son fragmentos, ¿vale? Aquí tenéis una cita larga que es textual, o sea, perdón, con contextualidad, ¿vale? Por eso se tiene que poner la página. Todo lo que sea textual necesariamente tiene que tener la página. En este caso, cita larga de más de 40. Si os dais cuenta, está sangrado, es decir, le hemos tabulado un poquito a la derecha y hemos disminuido el tamaño de letra. No se utiliza entrecomillado, ni cursiva, ni negrita, esto ya lo hemos explicado, ¿vale? Siempre aparecerá lo mismo, un apellido, un año y una página, ¿vale? Lo podemos hacer de muchas maneras. Es decir, si quiero sacar el nombre fuera porque yo ya he mencionado al autor, según CACU 2009 afirma, pues ya he dicho CACU, he dicho 2009 y ya lo que voy a poner directamente la cita textual larga. ¿Qué me falta? Por la página, pues lo pongo al final. ¿Se va entendiendo? Siempre tengo que tener las tres cositas, ¿vale? Con eso es bastante sencillo. Este texto, de parte de arriba, sería texto del que está escribiendo esto. El del medio sería el texto de CACU, que nosotros hemos traído como cita aquí, y después yo sigo contando lo que yo quiera en base a esa cita textual que nosotros hemos marcado, ¿vale? Bien, ya está. Eso es todo lo que tenemos que saber sobre referencia. Ya luego, en los manuales vais a encontrar vosotros que, bueno, cuando aparecen dos autores, pues ya sabéis que es primer autor y segundo autor. O si hablamos en inglés, el simbolito este, ¿cómo se llama? El simbolito este que significa and en inglés, que no me acuerdo nunca del nombre, pero bueno, ya sabéis cuál es. Sí, ese. ¿Cómo es el nombre? Va, pues, es que a mí se me olvida siempre el nombre, pero me estáis entendiendo. Eso también está admitido en la séptima edición. Si lo utilizáis en todo el texto, es en todo el texto igual. Si utilizáis el AND, pues es el AND. Y si es el I, pues es el I. ¿Vale? Intentamos homogeneizar siempre los textos para que todo parezca armonioso, que, todo que parezca todo hecho de una sola vez con un único estilo. Con ello, nosotros vamos metiendo las citas en el texto y luego, evidentemente, tiene que tener un reflejo en un apartado de referencia o de un apartado de bibliografía. Sí. Antes de empezar con las referencias, tenía una duda sobre las citas textuales que tienen que ver con artículos, páginas web, por ejemplo, que no están páginas y eso. La mejor opción sería para parafrasear, ¿no? Y así no tengo que poner la página obligatoriamente, no realmente en un día. Claro, no necesariamente tienes que poner página, si no existe página, no lo pone. Entonces, claro, cuando el autor te lee, por ejemplo, imagínate que pone OMS 2022. Dice, uy, no viene la página, pero ha cogido una figura, una tabla. Es evidente que está pillada de algún lado. Cuando te vas a dar cuenta que es un enlace web, ¿vale? Ese tipo de cuestiones no te la van a penar, digamos, cuando no hay página, ¿vale? No tendrías ningún problema. Muy importante, sí. Sí, referente a la pregunta del compañero, mira, yo sé que los documentales se citan según el director, creo que del documental, pero hay ciertos vídeos de YouTube de ponencias o a lo mejor, pues no sé, de una persona que habla, o sea, que ya tiene la suficiente autoridad como para decir las cosas que está diciendo, ¿sabes? Y tenía la duda de cómo
¿Cómo se...? Hombre, normalmente siempre va a poner el autor. O sea, quien sea autor, no del sitio, el espacio del vídeo, sino en este caso del vídeo, ¿vale? Porque luego, cuando veáis cómo se hace una cita web o de YouTube, que en verdad es la cita web, ¿vale? Os vais a dar cuenta de que siempre va a poner primer título de la ponencia, título de la página web, enlace de la página web, cuando se obtiene, o sea, todo eso lo estáis aclarando, ¿vale? De todas maneras, detalle, por ejemplo, una película que no sea un enlace web, sino sea una película físico antigua, una música que no está reproducida en ningún medio digital y todo ese tipo de cosas, APA lo tiene resuelto. Entonces podéis ir a la mijita, digamos, a la letra pequeña de APA y os va a dar las directrices de cómo lo tenéis que hacer, ¿vale? Ese tipo de cuestión. En cualquier caso, siempre puede ser un autor sujeto concreto o los denominados autores corporativos. ¿Vale? Por ejemplo, si es un contenido web que no está firmado por un autor, pues evidentemente quien lo hace es quien crea esa web. Imagínate que es Caritas, o es, yo qué sé, el Rey, o es la red de lo que sea, una red de investigación, y no tiene un autor concreto, bueno, pues ese es el autor corporativo, o es la Junta de Andalucía, o es la Diputación Provincial. A nosotros ese es el autor, ¿vale? Lo resolveríamos así. Bueno, vamos a ver entonces el apartado de referencia, que hemos dicho que es ese espejo donde encontramos absolutamente todas esas referencias que nosotros hemos hecho en el texto, ¿vale? Bien, os recuerdo que tienen que ir en orden alfabético. Una lista de referencias se diferencia de una bibliografía en que solo incluye las fuentes utilizadas, mientras que esta última incluye también trabajos que pueden servir de fundamento o para una ampliación posterior. Por favor, trabajos académicos, artículos, capítulos, TFG, TFM, tesis doctorales. Voy a meter 200 bibliografías sobre el tema. No. Referencias bibliográficas única y exclusivamente el espejo de las citas que tengo dentro del texto. ¿Se ha entendido o no? Si no, es un error grave. Y nos van a reñir, nos van a decir que está mal hecho. ¿Vale? Cada una lleva una sangría francesa. Ahora la vemos un ejemplo. Normalmente en APA. Aquella en que la primera línea está más a la izquierda que la siguiente. Se ordena según orden alfabético de los apellidos de los autores, en caso de coincidencia por la inicial del nombre. ¿Vale? Si yo tengo varios artículos del mismo autor o varios trabajos del mismo autor, pues primero pongo los más antiguos y voy poniendo los más, voy yendo por orden de fecha, ¿vale? Si tengo 2 artículos, 3, 4, 5 trabajos del mismo autor, del mismo año, lo que le pondré después de cada año, imagínate, 2001 A, 2002 B, 2002 3, 2002 4, perdón, A, B, C, D. Le meto una letra al final del año para distinguirlo. Y en la cita del texto también pondré ese año con esa letra para diferenciar la cita de unas de otras, ¿vale? Cuando hay varias obras de un autor, se ordenan por año de publicación en vez de por títulos. Si de un autor hay una obra en solitario y una obra en colaboración con otro, y es el primer autor, se coloca primero la obra que tiene un solo autor. ¿Se ha entendido esto o no? Si yo tengo una obra que es Barrera, y después tengo otra que es Barrera y Sara Sola, pues primero tengo que poner Barrera, y después Barrera y Sara Sola, que ya son más letras, y ya alfabéticamente, técnicamente, ya después. ¿Vale? Pero funcionaría así. Si 2 obras son del mismo año, la primera por orden alfabético se le añade la letra después del año y a la segunda en una sería letra A, otra vez y así sucesivamente, tanto como necesite. ¿Vale? Si nos acaba el abecedario, pues empezamos a B, a C y tira para adelante, que no creo que ocurra. Cuando hace falta mencionar números o volúmenes de la publicación, se utilizan números arábicos y no romanos. ¿Vale? Pero bueno, son ya características. Esto es una referencia. Un listado de referencias bibliográficas que, si os dais cuenta, siempre llevan la sangría, ¿vale? Más o menos siempre van así, con orden alfabético. Esto es un estilo APA séptima edición, si os dais cuenta, ¿vale? Cada vez se utilizan menos utilizar los 2 apellidos, ¿eh? También lo digo, solamente se suele utilizar uno, ¿vale? Este ejemplo admite 2. Hay revistas que no van a poner pega en que pongáis 2. Pero yo académicamente os aconsejo siempre, siempre, siempre un único apellido. Tened en cuenta que cuando utilicéis fuentes castellano, de apellidos castellanos, y utilizáis, yo que sé, un apellido portugués, un autor portugués o angloparlante, lo normal es que nada más tengan un apellido. Entonces queda feo en el texto que haya citas con 2 apellidos y citas con un apellido. Resolvemos un apellido, ¿vale? Problema que os vais a encontrar en España. Siempre se cita el primer apellido, que es el de referencia. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero en el resto del mundo tened mucho cuidado porque cuando nada más hay un apellido y vemos un montón de cosas, todos son nombres y lo último es el apellido. ¿Vale? Por ejemplo, en Portugal, o en América, en Estados Unidos, perdón, en Reino Unido, lo que sea,
podemos encontrar un montón de nombres y en verdad solamente el último es el apellido que tenemos que poner de citación, ¿vale? De hecho, cuando nosotros a nivel internacional necesitamos, marcamos publicaciones, os habréis dado cuenta de que muchos españoles tienen esto que tenéis aquí, ¿veis? Aquí, por ejemplo, tiene Beck también, Beck Gensheim, ¿veis? Que tiene un guión. Es porque ese autor o autora, que no sé ahora mismo quién es, sí sé quién es Uri Beck, pero no el otro, no sé si es hombre o mujer, ese autor o esa autora quiere que aparezcan los dos apellidos porque tiene dos apellidos. Entonces, lo que hacemos normalmente es un guión. Si existe ese guión en el documento que nosotros utilizamos, nosotros no rompemos guiones, sino que se escribe, si por ejemplo, yo suelo poner Barrera-Algarín. Pues a mí mis citas son Barrera-Algarín, todo junto, como si fuera un único apellido, ¿vale? Entonces, esa parte, nomenclatura internacional, está aprobada. Lo digo porque tenéis que respetarla si la encontráis, si no la cita estaría mal, ¿vale? Cuando no, por ejemplo, cuando a mí me citan fuera y no está roto, a mí no me dicen Barrera, me dicen, la cita pone Algarín. Claro, cuando vas a buscar la referencia es muy difícil encontrarla, porque está cambiado el apellido, ¿vale? Por eso se utiliza el guioncito para que no haya problema. Bueno, formas básicas. Documentos que normalmente utilizamos son tres. Bueno, cuatro si metemos la legislación, pero técnicamente tres, ¿vale? Que son, citamos libros y también capítulos de libros, citamos revistas y citamos un documento o algo que está en una página web, ¿vale? Normalmente utilizamos esas tres formas básicas. Cuando utilizamos el libro, bueno, pues siempre os vais a dar cuenta que tiene el autor, coma, iniciales de su nombre o nombres. Si es Juan Manuel, es J.M. ¿Vale? Y si tiene tres nombres, pues tendrá tres iniciales, ¿vale? Y el apellido, primer apellido o apellido con la regla que yo os he dado, que se tenga que referenciar, ¿vale? Y a continuación se pone el año de la publicación. Punto. Y ahora en cursiva el título del libro, la ciudad, dos puntos, y la entidad que lo publica, sea una editorial, o en este caso, en ese ejemplo, es un organismo público que ya lo ha editado. ¿Se entiende o no? Esos datos vienen evidentemente en el libro. ¿Entendido? Son muy importantes. Aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? Si son dos autores, pues fácil. Este es el simbolito que os decía, no me acuerdo del nombre. O el AN o el I. Todo eso se admite, ¿vale? Entonces tendríamos igual, se utiliza en la misma forma, ¿vale? El año igual, título del libro siempre en cursiva, el lugar de publicación y la editorial. Aquí tenéis otro ejemplo, ¿vale? Si el libro es con editor, bueno, pues igual, si el autor es un editor, pues se pone entre paréntesis ed, o si es coordinador se pone course, ¿vale? O como en un momento dado viene en la portada del libro, ¿vale? Y se mencionaría exactamente. Aquí tenéis ejemplos para que no tengáis ningún problema. Pero ya os dais cuenta, siempre autor, como sea, uno o varios, o si lo queremos así, el año de publicación, el título de lo que sea de ese libro en cursiva, el lugar y la editorial, ¿vale? Siempre funcionaremos de la misma manera. Oye, Baristo, yo de esto no me lo sé de memoria. Pues no te lo aprendas de memoria. Yo no me lo sé de memoria. Entonces, yo cuando tengo dudas, me voy al manual y digo, ay, ¿en cursiva qué era? Porque ahora vamos a ver que en un capítulo del libro, la cursiva no se pone el título del libro. Vais viendo, se cambian algunas cosas. Entonces, hay detalles que yo no me voy a acordar. Uno te acuerdes, para eso están los manuales, pero consulta no. Y por lo cómo te dice en un momento determinado el manual. Vamos a ver un capítulo de un libro. Un capítulo de un libro que ya sabéis que hay muchísimos libros de recopilación. Este mismo que os enseñaba en clase el otro día, ¿vale? Aunque lo coordine yo y José Luis Sarasola, hay un montón de investigadores de trabajo social que están invitados. Pues evidentemente yo no quiero citar el libro, quiero citar una investigación concreta que está en este libro, pues un capítulo del libro. ¿Cómo se cita? El capítulo del libro, lo que se hace de la siguiente manera. Se coge a los autores del capítulo que yo quiero citar, sea uno o sea varios, siguiendo siempre la misma regla. El año de publicación, el que sea, ¿vale? De la publicación. El título del capítulo ya no está en cursiva, porque es título de capítulo. ¿Vais viendo o no? Punto. Y ponemos en, o si estamos expresando en inglés, in, ¿vale? Y a continuación ponemos los autores, o el autor, o el coordinador, o el editor del libro donde se encuentra el capítulo. ¿Se ha entendido esto? ¿Vale? Y ahora, pero fijaros que está cambiado. Los autores normalmente va apellido, coma, y los iniciales del nombre, pero aquí es iniciales del nombre y el apellido.
¿vale? Y entre paréntesis si son editores, coordinadores o lo que sea, ¿vale? Coma, el título del libro en cursiva y, muy importante, tenéis que poner las páginas, es decir, donde se encuentra ese capítulo. Esto es un rollo, pero es que tenéis que hacerlo así porque estáis diciendo qué fragmento de ese libro es el capítulo que vosotros estáis utilizando. Sí. ¿De la página del capítulo o de la cita? No, del capítulo. En el texto estará la cita. Tú imagínate que el capítulo va de la página 80 a la 95, ¿vale? Y tú arriba has puesto una cita textual, pues será a lo mejor fulanito de tal, año el que sea, y página 82, ¿vale? Pues tú sabes que en ese libro, en ese capítulo, en la página 82 vas a encontrar eso que tú has citado, ¿vale? Pero aquí lo que podemos es el rango de páginas donde se encuentra ese capítulo, ¿vale? Y después lo típico, la ciudad, en este caso el sitio, ciudad donde se ha hecho, 2 puntos editorial, ¿vale? Aquí tenéis ejemplos de cómo lo podéis hacer. Por ejemplo, este libro de Beltrán es un capítulo, 5 vías de acceso a la realidad, que está en un libro que coordinan, en este caso, estos autores, o compilan, compiladores, ¿vale? De García Ferrando de Ibáñez y Alcier Edson 3, los 2 autores, que se llama el libro El análisis de la realidad social, método y técnica de investigación social, y está entre la página 17 y la 47, ¿vale? Eso es lo que está diciendo ahí. Pues nosotros jugaríamos con esa regla. Si nosotros utilizamos referencias de internet, que es muy al uso, ¿vale? Por favor, no equivocarse. Evaristo, si yo voy a internet, me meto en una página de una revista y me leo un artículo de una revista, ¿qué estoy citando? ¿Web o estoy citando artículos de revista? Tú estás citando un artículo de la revista. Lo que pasa es que el soporte que tú has utilizado es digital. ¿Se ha entendido lo que acabo de decir o no? Se cita como artículo. Si lo que tú estás citando es un contenido, un estudio, una investigación o lo que sea que está en esa web, pues lo puedo usar como enlace, ¿vale? En este caso pondremos autor, sea una persona física, como dice el compañero, o un autor corporativo, o lo que nosotros requiramos identificar, como que son los que han hecho ese contenido, y si os dais cuenta no pongo el año, pongo año, día, mes. ¿Por qué? Porque los enlaces web se actualizan, se modifican y se cambian. Entonces, tenemos que decir a nuestro lector que ese día, cuando yo fui, estaba ese contenido de esta manera. Si tú no lo encuentras, puede ser que haya cambiado. Entonces, habría que buscar ese contenido de otra manera, ¿vale? Pero es muy importante que se ponga esto. Título del documento, aquí sí va en cursiva, ¿vale? Lugar de publicación, quién lo publica, ¿vale? Y muy importante, descargado de, hay revistas que te ponen obtenido de, o enlace disponible en, todo ese enunciado se puede hacer, pero vamos, lo ortodoxo es descargado de, y metemos el enlace. Para esto me parece un enlace que ocupa 7 líneas. El enlace, ¿qué hago? Esto está muy feo. Pues vaya a short URL o cualquier página que os acorta los enlaces, lo metéis, os hace un enlace más cortito y lo metéis en vuestra publicación y queda muchísimo más atractivo como documento académico, ¿vale? Bueno, aquí tenéis un ejemplo, ve que sale muy largo, ¿vale? Pero bueno, este es largo, pero no es tan largo como podría ser otro, ¿vale? Si nosotros utilizamos referencias de publicaciones periódicas, que es lo que más utilizamos en ciencia, artículos científicos. ¿Por qué? Porque lo que es más novedoso, más validado, mejor construido está como documento científico, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Igual, autor o autores, metemos el año, título del artículo. Aquí no va en cursiva, esto es muy importante. En una revista, lo que va en cursiva es el título de la revista, ¿vale? Aquí lo cambio. Texto completo del artículo, punto, nombre de la revista, el que sea, ¿vale? En cursiva, coma, volumen en cursiva y después número. Ya sabéis que cada revista tiene un número, un volumen o solamente el volumen, ¿vale? Eso, ¿cómo lo sabemos? Pues cuando estamos leyendo la revista que nos aparece ese dato, ¿vale? Y, coma, también páginas de tal a tal. Hay publicaciones digitales que no tienen paginación. Bueno, pues no podré poner datos de la paginación, ¿vale? Pero siempre que tengan paginación, tengo que incluirlo, que es en el 99% de los casos, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo, para que lo vayáis viendo, pero siempre os vais viendo el nombre de la revista, es el que va en cursiva, y el nombre del artículo científico, en este caso, no va en cursiva, ¿vale? Siempre pondremos volumen, número, página, siempre, 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 para ponerlo, tener de referencia. Yo os pongo otro ejemplo para que también lo tengáis, ¿vale? Si lo normal, las publicaciones científicas, sobre todo si tienen soporte digital, suelen tener un enlace DOI. Enlace DOI, ¿vale? Si eso que estamos leyendo tiene ese enlace DOI, es como una matrícula a nivel internacional donde todo el mundo clique ahí
y siempre le va a aparecer ese artículo, aunque la página cambie, la revista cambie, el DOI, queda registrado ese artículo, con lo cual es una referencia de enlace muy oportuna. En APA dice que si tiene DOI, metamos el DOI, ¿vale? ¿Cuál es el DOI? Pues el enlace que viene como DOI, ¿vale? Además aparece así, DOI, dos puntos, tirirí, tirirí, tiriró, toda la coletilla de datos, ¿vale? Ese enlace lo debemos de poner. Todo lo demás igual, autor, año, título del artículo, nombre de la revista, en este caso Sociología Rural y en cursiva, el número y el volumen, número también en cursiva, y el rango de páginas donde se encuentra ese capítulo, ese artículo, ¿vale? Bien. Si es un periódico impreso, pues igual el autor, aquí como es un periódico, también ponemos, igual que en los enlaces web, año, día y mes, ¿vale? Normalmente también se suele poner el enlace y demás. Yo os recomiendo que un periódico lo citéis más como enlace web, porque vienen los mismos datos y además el enlace, ¿vale? Y queda mucho mejor y más técnico y se puede recuperar mejor la noticia, ¿vale? Bien, con esto hemos dado un repaso general para que todo el mundo tenga la referencia más o menos clara. Oye, Evaristo, ¿cómo citar en normativa? ¿O cómo citar una película, un vídeo de YouTube, un vídeo, una afirmación en Twitter? Todo eso se puede hacer en APA. Entonces, os aconsejo que vayáis a los manuales y profundicéis en ese tipo de detalles, pero más o menos casi todos van a ser parecidos a la cita de web que os he explicado, ¿vale? Yo os recomiendo que vayáis, por ejemplo, al enlace de las bibliotecas que tenemos, la nuestra tiene unos enlaces muy buenos, o directamente que acudamos a APA, ¿vale? Bueno, pues con esto dejaríamos marcado y finalizamos el tema de formación en APA 7.